El día de hoy tenemos el taller No tengas temor a la hoja en blanco. Acércate a la escritura académica, el cual estará a cargo de la compañera Daniela Barrera Vargas. Bueno, Dani, te doy la bienvenida entonces a este espacio el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, Juli. Gracias también a UD Arroba por permitirnos este espacio en el que podemos conversar de estudiantes para estudiantes, como comentaba Juli, pero también otras personas, tanto externas como internas de la Universidad de Antioquia. Entonces, bienvenidos a este espacio. Espero que sea de gran provecho para nosotros. Y sé que este tema es muy fundamental para cada uno de nosotros como estudiantes, profesores o aquellas personas que incluso quieran ingresar a la universidad. Entonces, bueno, me presento, yo soy Daniela Barrera, estudiante de Trabajo Social de octavo semestre y también soy auxiliar de apropiación de UD Arroba. Como les estaba comentando, el taller que hoy vamos a tratar se llama No tengas temor a la hoja en blanco. Acércate a la escritura académica. Y quiero comenzar contándoles un poco de mi experiencia personal frente a este proceso de escritura académica. Al principio, cuando empecé la universidad, me daba mucho miedo enfrentarme a escribir un texto académico. No sabía qué escribir, me sentía bloqueada, no me surgían ideas y todo esto se convertía en una frustración total. Sin embargo, recuerdo que en los primeros semestres tuve algunas materias como producción e interpretación de textos que justamente abordaban estos temas sobre cómo escribir en la universidad, que me ayudaron a profundizar un poco sobre este tema o este nuevo mundo de la escritura académica. Además, recuerdo que llegó a mi correo institucional un mensaje de invitación para participar en un taller de Cleo. No sé si ustedes sepan de eso, pero yo, pues, siendo consciente de mi dificultad, decidí asistir a este taller y allí, junto con otros estudiantes de otras carreras, pudimos conversar frente a este tema, lo cual también sumó a este conocimiento, a estos aprendizajes, pero además de eso, cabe decir que obviamente el escribir, el realizar trabajos a medida que uno va avanzando, pues en la carrera uno va recibiendo ciertos conocimientos y ciertos tips, recomendaciones para facilitar este proceso de escritura. Entonces, espero que este espacio también para ustedes sea una oportunidad para aprender o para recordar conocimientos que quizá ya tengan en relación con la escritura académica. Bueno, quiero preguntarles a ustedes, quisiera saber por qué ustedes tienen temor a la hoja en blanco. Y si quieren, por favor, participar en el chat, yo los estaré leyendo. ¿Por qué tienen temor a la hoja en blanco? ¿Me escuchan bien? Sí, Dani, súper. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, pueden escribir ustedes por qué tienen temor a la hoja en blanco. O quizá no temor, quizá ansiedad o frustración o pereza. Bueno, ¿qué es lo que sienten cuando se tienen que enfrentar a escribir un texto? En este caso, académico. Sandra nos comenta, mi temor es de no hacerlo bien, porque me paralizo, porque creo que escribir es muy complicado, ujú, porque no sé cómo iniciar, ujú, causa dificultad iniciar o conectar ideas. ¿Qué más dice? Me surgen ideas con facilidad, me causa frustración no saber qué escribir y sentir que lo estoy escribiendo mal. Así es. Luego de leer lo que escribí, solo veo estupideces. Suele suceder, suele suceder. Yo siento que muchas veces no tenemos la suficiente formación al momento de redactar. Sí, suele suceder, es cierto. Pero bueno, este va a ser un espacio en el que vamos a tratar de obtener la mayor información o la que necesitamos para poder mejorar nuestro proceso de escritura académica. Para mí es un proceso de altibajos. En ocasiones me siento bien porque fluye, pero en otras me quedo atascado en una idea por muchas horas. Sí, así es. Y mira que me gusta mucho esta palabra que utilizaste, proceso.
proceso de altibajos. Ahorita más adelante vamos a abordar un poco esto de el proceso. Bien, muchas gracias a todos por participar. Alguien me hizo una pregunta sobre a qué taller asistí. En los primeros semestres el taller se llamaba, bueno, la verdad no recuerdo cómo se llamaba específicamente, pero era de CLEO, el programa de CLEO, Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades de la Universidad de Antioquia. Y justamente más adelante, al final, les contaré como algunos espacios a los que nosotros como estudiantes podemos acceder. ¿Listo? Bueno. Entonces, pienso que es importante que cada uno de nosotros identifiquemos cuáles son esos sentimientos o esos pensamientos que podemos tener cuando nos vamos a enfrentar a escribir un texto académico. Porque muchas veces estos pensamientos, estas emociones o sentimientos generalmente negativos influyen o como digo, como que influyen en esa dificultad para poder escribir. Entonces es necesario que podamos identificarlos para poder trabajar en ellos y evitar que sean dificultores en nuestro proceso de escritura académica. Bueno, ¿qué es un texto académico? Un texto académico es una producción escrita, resultado de un proceso intelectual en el que se desarrollan temas específicos en determinada área del conocimiento y se caracteriza porque tienen un estilo, la escritura tiene un estilo más formal, ¿sí? Y también el texto académico se caracteriza porque tiene lugar en el ámbito de la academia, es decir, nosotros en la universidad. Hay algunas ideas erróneas que podemos tener nosotros frente a los textos académicos. Quizá ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos, pero relacionado con lo que les dije anteriormente, de que esos pensamientos negativos influyen o pueden ser barreras que que ponemos mentalmente para poder pues llevar a cabo este proceso de escritura académica. Entonces, una de ellas puede ser, por ejemplo, pues como ustedes ven en pantalla, el que pensemos que no, somos malos para escribir o soy muy malo para escribir, eso no es para mí, yo soy bueno para otras cosas. Y bueno, puede ser que sí seamos buenos para otras cosas y que se nos dificulte el proceso de escritura, pero eso no quiere decir que no podamos mejorarlo o que podamos fortalecer la capacidad o habilidad de escribir textos académicos. Por ejemplo, que la ortografía no es tan relevante. En la universidad es muy importante que ya subamos como ese nivel en cuanto a la escritura académica, no entregar textos así como medio hacer, porque obviamente, como digo, el nivel ya sube. Entonces, es bueno que miremos a ver qué ideas, qué otras ideas podemos tener nosotros que no son reales y que son, es más como dificultores o limitaciones que nos ponemos mentalmente. Una idea que sí es cierta es que elaborar textos académicos es un proceso y que escribir es una habilidad que se puede fortalecer, desarrollar y mejorar. Bueno, quiero darles algunas recomendaciones para facilitar el proceso de escritura. Y antes de iniciar a escribir es importante entonces, primero, silenciar, hacer a un lado esos pensamientos negativos y tratar de estar lo mejor o lo más tranquilos posible. Y segundo, tratar de que tengamos un espacio cómodo, un espacio en el que no hayan muchos ruidos o distracciones. Puede ser que a algunas personas se les facilite trabajar y a mí me asombra porque yo no, yo no soy de esas personas que están escuchando música o que las personas están contando un chisme y lo van haciendo. Qué difícil. Prefiero, en mi caso, y si es el caso de ustedes, buscar un espacio cómodo y libre de distracciones, ya para proceder a escribir. Bueno, también es necesario que recordemos unos elementos básicos sobre los textos académicos. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura básica de un texto? Generalmente los textos tienen una estructura que contienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Sin embargo, en los textos académicos hay ciertas particularidades porque estos tienen, digamos, de acuerdo al texto académico, tienen una estructura y enfoque específico. Entonces, por ejemplo, ¿qué textos académicos podemos encontrar y que quizás ya hayamos realizado o vayamos a realizar? Ensayos, informes de laboratorio o de lectura, artículos, proyectos de investigación,
Entonces, es importante que cada uno de nosotros podamos identificar cuál es el tipo de texto que debemos escribir, porque esto va a facilitar mucho más el proceso. Y a veces esta falta de conocimiento sobre los tipos de textos son precisamente una de las razones por las que decimos como, bueno, pero ¿qué pongo? ¿Cierto? Entonces es importante que podamos identificar cuál es el tipo de texto que vamos a escribir de acuerdo pues al trabajo que tengamos que hacer. Bueno, quiero compartir con ustedes también 6 pasos para elaborar un texto académico. El primer paso es tener claro el tipo de texto que vamos a escribir. Es decir, en relación con lo que acabo de decir, cuál es esa estructura y cuál es el propósito del texto que quiero escribir. ¿Qué tipo de texto es? ¿Con qué fin lo escribo? ¿Quiero informar algo? ¿Quiero describir algo? ¿Quiero argumentar o narrar? O, bueno, en sí, o sea, pensar qué es lo que se quiere con este texto. En segundo lugar, debemos seleccionar y delimitar el tema. Se recomienda que los temas no sean demasiado amplios o generales, sino más bien específicos, algo precisos, para que podamos de alguna manera abordar de una mejor forma lo que queremos decir. Porque si son temas muy generales, tratamos de poner información de aquí, información de allá, tratar de que sea súper completo, pero finalmente termina siendo muy ambiguo o finalmente ni siquiera se va a llegar al objetivo que se quiere con el texto. Entonces se recomienda que sean temas pues más específicos. El tercer paso es ya buscar información. ¿Para qué? Pues obviamente para tener conocimiento del tema que vamos a escribir, pero también para fundamentar lo que queremos escribir. En la universidad, lo que vayamos a escribir tiene que tener un sustento, ¿sí? Es decir, si citas o autores, o si vamos a decir una definición, un concepto, de dónde lo estamos sacando, ¿sí? Es importante, entonces, referenciar los textos académicos. Y también en relación con estas referencias o citas, lo que se recomienda también es que evitemos usar, o sea, que estemos conscientes de qué tipo de fuentes estamos buscando. Por ejemplo, se recomienda que ya no utilicemos Wikipedia, por ejemplo, qué otras páginas? Rincón del Vago. Bueno, en fin. ¿Por qué? Pues porque estas páginas, por ejemplo, Wikipedia, es una página abierta, pública, en la que gente, cualquier tipo de personas puede editar lo que está escrito. Y uno no sabe si es verídica la información o no. Entonces, lo importante es que podamos, de acuerdo a la información que queramos referenciar o ubicar, estar pendientes de qué tipo o de dónde recuperamos esa información. Y obviamente, pues que sean fuentes actualizadas y pertinentes para el trabajo que estamos haciendo. Quiero darles un tip que en mi experiencia me ha servido y es usar fichas de lectura. Espérenme, voy a tomar un poquito de agua. Ok, es usar fichas de lectura. A nosotros, o en mi carrera, me ha tocado escribir muchos textos, también hacer proyectos de investigación y pues, por ejemplo, los proyectos de investigación requieren mucha lectura de muchas fuentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para organizar tanta información? Y una recomendación que nos hicieron nuestros profesores al iniciar la carrera, es que utilizáramos fichas de lectura donde pudiéramos ubicar las citas o la información del texto que estemos estudiando, informándonos. Por ejemplo, en el contenido, como pueden ver, una cita textual y al frente la palabra clave en relación con lo que se puso. Entonces, en este caso, la definición de deserción universitaria según la UNESCO. Bueno, también ustedes pueden poner comentarios específicos como para recordar, este texto trata de tan, 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 tan. Para recordar, después de tantos textos que buscamos, veamos las fichas de lecturas que tenemos, a ver qué información nos puede servir para nuestro texto académico. También es súper importante que podamos referenciar, poner las referencias del texto
o recurso que estemos investigando o indagando. Aquí también pues nosotras poníamos, por ejemplo, si es en grupo, porque suele pasar que nos ponen trabajos grupales, textos grupales, poner pues las personas que participaron de la ficha de lectura, haciendo la ficha de lectura, y cuando se recuperó y el enlace. Si alguno quiere hablar o preguntar algo, pueden hacerlo. Listo. Bien, continuamos. Bueno, el tercer paso consiste en planificar el texto. A mí me parece que este es uno de los pasos más importantes, también de acuerdo a la experiencia que he tenido, porque cuando uno se sienta a escribir, no sabe por dónde empezar, ¿cierto? Puede que tenga uno la información, haya encontrado la información, pero como que uno tiene todo eso desorganizado y un montón de citas y cosas y como que finalmente uno no sabe, bueno, ¿qué cojo? ¿Cómo empiezo? ¿Sí? Entonces, el planificar un texto ayuda mucho a organizar la información. Es como pues construir un bosquejo, un esquema para poder ir ubicando la información. No necesariamente tiene que estar ya estructurada o ya los párrafos súper completos y las ideas bien elaboradas, sino más bien para ir organizando la información que vamos encontrando. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Esquema, índice de contenidos, mapa mental, dibujo, lista. ¿Saben? Recordé algo en cuanto a la búsqueda de la información, que es importante. No siempre deben ser textos, o sea, como escritos, sino también ustedes pueden buscar videos, pueden buscar seminarios, conferencias, mm, incluso la información se puede obtener de observaciones participantes. Bueno, como que hay diferentes formas de adquirir la información o el conocimiento que queremos plasmar en los textos. Eso también va de acuerdo a los estilos de aprendizaje que cada uno tengamos. Por ejemplo, a una persona puede facilitársele comprender más viendo videos, ¿sí? Y eso es súper válido. Ya entonces en las referencias, pues lo que cambia es como la forma de referenciar el contenido. Bueno, entonces estaba comentando que para organizar la información podemos usar un esquema o un índice de contenidos, mapa mental, dibujo, lista de ideas, de la lluvia de ideas que nos surja. Y estos son algunos de los ejemplos que les puedo mostrar. Por ejemplo, un esquema. Pueden hacerlo, o sea, como ustedes consideren que entienden mejor la información que van a organizar. Como digo, no necesariamente así tiene que quedar el texto, porque un texto pues tiene una estructura, tiene unas normas de escritura, pero esto ayuda a organizar visualmente la información. Por ejemplo, si tenemos que hacer un proyecto de investigación, importante que tengamos la tabla de contenido para saber qué es lo que debemos buscar e ir ubicando la información ahí. O si queremos ir generando ideas, ir ubicando citas textuales, se pueden ir ubicando así, o sea, como ustedes prefieran. Pero teniendo en cuenta también que finalmente el texto tienen que tener en cuenta cuál es la estructura del tipo de texto que van a escribir y de acuerdo a ello, pues organizar la información. Por ejemplo, de manera general, que lo que les comentaba, la estructura básica de un texto, la introducción, el desarrollo del tema, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Esto se relaciona o lo relaciona un poco con lo que hace un artista. Un artista no empieza así como todos los trazos súper definidos y ya súper elaborado su arte, ¿sí? Su producto, sino que él empieza generalmente con trazos, con un boceto, ir como dando una forma a su arte, pero a medida que va avanzando, va puliéndolo, va realizando detalles, va mejorando su imagen, dibujo, en este caso, dibujo, y finalmente perfeccionarlo y el resultado final. Pero de todas formas, por ejemplo, este es un ejemplo, pero pueden haber más, en nuestro caso, más bocetos o ideas, porque podemos ir cambiando. No, empezamos con esta idea,
o con sí, esta idea central que queremos abordar, pero finalmente decimos, no, mejor esta otra. Entonces no es como que sea un solo boceto y de este no tiene que ser este, o si no nada, no. Es un proceso, lo que decíamos al principio. Es un proceso tanto para la escritura académica como para diferentes cosas, diferentes creaciones. Bien, algunas técnicas sencillas para generar ideas son las siguientes. Entonces, nos concentramos en el tema que queremos abordar y tratar de notar todo lo que se nos ocurra. Frente a lo que decían algunas personas que les es difícil generar ideas, a mí también me pasa. Y lo que yo hago es esto, es pensar en el tema, bueno, ¿de qué otras formas puedo abordarlo? Y aquí en el segundo punto, hacerle preguntas al tema sobre qué, cómo, quién, cuándo, por qué, para qué, ¿sí? Y escribir, así no tengan sentido, pero por lo menos para que luego cuando esté organizando diga, ah, esto se me había ocurrido y que no se me olvidó, ¿cierto? Porque a veces uno como que quiere, incluso en el transcurso del día pueden venir ideas y si no las escribimos, si no las anotamos, después se nos pasa y decimos como, ay, yo tenía una idea y ya no la recuerdo. Entonces es importante que las anotemos, todo lo que se nos ocurra, ya luego ya vamos clasificando las ideas. ¿Qué idea puede ir como idea principal? ¿Qué ideas se relacionan? ¿Qué ideas pueden ir al inicio o en la conclusión? Entonces ir clasificando las ideas. Listo. El quinto paso es escribir el primer borrador. Voy a darles algunas recomendaciones frente a la introducción, al desarrollo y la conclusión. ¿De qué trata la introducción? Sencillamente contextualizar al lector sobre el texto que se va a abordar. Entonces, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el objetivo del tema? Y describir los momentos, si se quiere, los momentos que se van a abordar en en el documento. En el desarrollo ya es el planteamiento del tema, el abordaje del tema. Generalmente, si ustedes desean, pueden escribir o redactar la idea principal y a partir de esa, de acuerdo al tipo de texto que estamos desarrollando, describirla, argumentarla, explicarla, refutar la idea, ¿sí? Entonces, por eso, una vez más, es importante tener claridad del propósito o la finalidad del texto. En un texto académico es importante el uso de fuentes, como les mencionaba anteriormente, cifras, citas, para fundamentar lo que estamos escribiendo. También es importante que evitemos los párrafos demasiado largos o muy corticos, porque eso da cuenta de que la información no se está abordando de una manera adecuada. Entonces, pues, medianamente normales los párrafos. También es importante en los textos académicos evitar el lenguaje coloquial, sino como ya saben, es un texto académico, entonces es más formal el lenguaje. Y es importante usar conectores, sinónimos, para poder como que no se vuelva repetitivo el texto. Es muy importante. Incluso si no tenemos pues conocimiento de qué conectores o qué sinónimos podemos ubicar, eso se encuentra en internet, súper fácil. Entonces, bueno, es muy bueno que utilicemos diferentes tipos de conectores y sinónimos. También se recomienda que escribamos en tercera persona. Se busca, se presenta, se abordará, bueno, ¿sí? Hay algunos documentos, algunos textos que sí se escriben en primera persona, pero eso, bueno, depende. Generalmente se escribe en tercera persona. Evitar el siempre y el nunca. Esto me lo enseñaron en los primeros semestres. Evitar esas palabras, porque son expresiones radicales. También tener en cuenta los estilos o las normas de redacción de los trabajos. Puede ser norma ZAPA, Icontec, Chicago, Vancouver, entre otras. Y obviamente tener presente las indicaciones del profesor o profesora. Ellos generalmente dicen, no, un texto de tantas páginas, que el tipo de texto también dicen, ¿sí? Quizá lo que varía es como pues, el tema en sí, pero tener presente las indicaciones de los profesores. Bien, en la conclusión, pues se hace una síntesis de los elementos que se abordaron en el desarrollo o de los resultados, ¿sí? Y también, pues si se quiere, de
qué se pretende o si se cumplió con el objetivo inicial del texto. También las referencias bibliográficas, es importante ubicarlas al final. Son los datos de la información que se usó o que se citó. ¿Sí? Esto es como un soporte de lo que tenemos escrito. Es muy importante. Les cuento que, por ejemplo, algunos profesores son tan estrictos que si no tenemos referencias bibliográficas nos bajan un montón. Entonces es importante ubicarlas. Bien, y el último paso es revisar y reescribir el texto. Ya en cuanto al contenido, a la ortografía, a la gramática, si es coherente el texto. Entonces, ¿cómo podemos hacer la revisión? Sugiero de esta forma. Inicialmente, hacernos preguntas o hacerle preguntas al texto de una manera más global. Si se cumple con el propósito del texto, si responde a lo que me han solicitado. Ya después, preguntas más específicas. Hacerle preguntas al texto más específicas. Si son claros los párrafos, si las oraciones son muy extensas o pueden ser confusas, ya un poco más de comprensión, si se comprende el texto. Y ya finalmente hacer como una revisión con lupa de esos detalles sobre los conectores, palabras muy repetitivas como el y, solemos escribir mucho y, o los conectores también suelen ser muy repetitivos, entonces como estas cositas, ahí ya es necesario hacer esta revisión y reescritura. Y obviamente tener en cuenta las normas APA o las normas que sus profesores les hayan dicho con los que deben ubicar u organizar el texto académico. Bien. Hay unas últimas recomendaciones que quiero compartir con ustedes en ese tiempo, en ese proceso de revisión. Y es que dejemos reposar el texto. Porque si hacemos la revisión y dejamos así como que esa revisión luego de que escribimos el último punto, generalmente nuestro cerebro está como inmerso en la información que hemos escrito. Entonces como que se le hace difícil reconocer o identificar aquellos errores que hay en el documento. Entonces es mejor esperar un poquito y ya después ahí sí darle como esta lectura para poder visualizar esos errores. También es bueno que ustedes lean en voz alta su texto para que se escuchen y así se van a dar cuenta o más cuenta de esos errores que hay. O también que le pidan ayuda a otras personas, sus compañeros, incluso para que se complementen los documentos o alguna persona para que, a ver si ellos lo entienden lo que uno está queriendo decir. Y obviamente, recogiendo todo lo que hemos tratado, es importante que no dejemos el texto para el final. Es un error que solemos cometer como, como estudiantes que decimos, no, eso después, eso se saca rápido. Pero como ven, es un proceso. Es un proceso y un texto necesita madurar. Bien. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir? ¿O todo muy claro? Todo muy claro, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Bien. Bueno, si no tienen una pregunta, entonces vamos a hacer una actividad sobre el punto 4 o el paso 4, que es planear. Entonces, ¿cómo planearían ustedes su texto académico? Vamos a hacer como un ejemplo. ¿Y cómo? Entonces, yo les doy a ustedes el tema, por ejemplo ¿por qué elegir la UDA? Si son profesores, si son estudiantes o si son personas externas, porque ustedes elegirían la UDA para estudiar. Y los que son estudiantes, pues, ¿cómo convencer? Bueno, les digo, el tipo de texto será entonces un ensayo argumentativo. No es que vayamos a hacer un ensayo argumentativo ahora mismo, sino cómo haríamos la planeación. Entonces, aquí está un código QR para que ingresen a un Padlet y ahí pueden ir a ubicar como su idea de cómo planearían el texto. Entonces, si ustedes quieren pensar en qué ideas podríamos pensar para
responder a esta pregunta que se ha dicho, ¿por qué elegir la UDA? Pero teniendo en cuenta también qué es un ensayo argumentativo. Entonces, la primera pregunta podría ser, ¿qué o cuáles son las características de un ensayo argumentativo, cierto? Un ensayo argumentativo lo que busca es, ¿cómo se dice? Como fundamentar una tesis o un tema que uno quiere proponer y defender esta idea. Entonces, pensar también cómo es la estructura de un ensayo argumentativo. Generalmente un ensayo argumentativo consta de la introducción, de una tesis que se busca defender, de los argumentos que defienden la tesis y si quieren, y creo que le da más peso también por ejemplo, al ensayo argumentativo, contraargumentos y ya finalmente la conclusión y las referencias. Entonces, yo también voy a hacer un ejemplo con ustedes, pero ustedes también pueden ir haciéndolo y sería súper chévere que ustedes también participaran. Algo importante que, por ejemplo, por allí por el chat nos preguntaban y que va muy acorde a la actividad que nos estás planteando, que es el Ujú. tema de cuál estructura gráfica o qué esquemática de las que ahorita nos mostrabas podía recomendar para empezar a hacer este texto Listo. argumentativo o un ensayo. Yo creo que podríamos usar la de, digamos, esta es muy sencilla. Si quieren, vamos haciendo como, ya les digo cómo lo voy a hacer y ustedes pueden ir también pensando, o si ustedes quieren, la que ustedes quieran, tampoco quiero como imponer algo, sino si ustedes prefieren mejor incluso dibujarlo, pueden hacerlo también y ya después le toman una foto y lo suben acá para que podamos conversar y ver cómo lo hicieron. ¿Listo? Entonces, ¿pueden entrar al enlace? Ah, sí, ya vi que hay alguien aquí. Si no pueden entrar, porfa, nos comentan. Por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí mismo. Ah, bueno, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta, esta plataforma? Aquí hay una parte, en la parte inferior hay como un más. Entonces le damos clic ahí y aquí se puede poner el título, aquí abajo la información que querramos poner o si queremos cargar un documento o una imagen. Ah, sí, bueno, ahí van. Entonces, ¿yo cómo lo haría? Vamos, entonces la pregunta es, ¿por qué elegir la UDA? Entonces, digamos que cada uno puede pensar en un título, ¿cierto? Un título para el ensayo argumentativo. También les dije que había una introducción, luego una tesis, luego argumentos. Podemos pensar como en 3 ideas de argumentos. No es que tengamos que ya estructurarlos, sino es más como esa planeación de cómo pensaríamos que responderíamos a esto. Contraargumentos. Ay. Y la conclusión, listo, digamos que si me ponen a hacer esta actividad, yo haría esto. Entonces, el título puede ser, bueno, digamos, puede ser incluso ese mismo. Bueno, puede ser ese mismo o puede ser uno que uno considere como respuesta y que aborde el contenido que se va a tratar. Mientras tanto voy a poner este, para no demorarnos. Elegir la UDA. Perdón. Bien. Ajá, listo. Alguien creo que ya escribió. Súper. Por ejemplo, ¿qué argumentos podríamos poner para defender la idea de que la Universidad de Antioquia es una buena opción para estudiar? ¿Cierto? Entonces, en mi caso, yo diría, bueno, a mí me gusta la UDA o me parece que la UDA es una buena opción porque es una institución acreditada de alta calidad, ¿cierto? De alta calidad. Ustedes pueden tener otros argumentos.
de alta calidad. Ok. Entonces, este argumento, ¿cómo puedo yo defenderlo? Recuerden que, por ejemplo, los argumentos, hay tipos de argumentos. Argumentos de autoridad, argumentos de ejemplo, argumentos que contienen cifras sí, cifras o datos. Entonces, por ejemplo, una institución acreditada de alta calidad, ¿qué información podemos buscar para sostener o afirmar que es una institución acreditada de alta calidad? Pueden ser el Ministerio de Educación, ¿sí? La página del Ministerio de Educación. ¿Me estoy haciendo entender con la dinámica? Sí, profe. Listo, gracias por tu respuesta. Bien, puede ser el Ministerio de Educación o puede ser, qué otra idea? El ranking o rankings nacionales o internacionales sobre de las mejores instituciones acreditadas de alta calidad. Bueno, en fin, sí. Pensar en qué fuentes vamos a buscar para fundamentar lo que estamos queriendo defender. Bueno, digamos, dejémoslo así. Entonces, esto es búsqueda de fuentes. Listo. En mi caso, ¿no? Otro argumento. A ver, ¿quién me ayuda? Otro argumento que defienda que la Universidad de Antioquia es una buena opción. Pues no sé, desde, digamos, como ya cuando está lo de la parte de defender ese argumento, no sé, pues ahí como que podría utilizar, pero yo siento que hay gran calidad humana y profesional, pues como en los maestros y en el personal en general de la UDA. Pongámoslo. Súper. Entonces, calidad humana, comunidad universitaria. ¿Cierto? A ver, entonces, pensemos en qué, perdón, ay, qué fuentes pueden afirmar eso. Pueden ser incluso, ¿se acuerdan que les decía? Hay diferentes conversaciones, experiencias de otras personas, incluso la experiencia de uno también puede ir ahí, pues esto también de todas formas es defender nuestra posición, la posición de que creemos que hay calidad humana de la comunidad universitaria. Entonces pueden ser o entrevistas, em, incluso puede ser también, ¿cómo se le llaman a estas cosas? Como, bueno, en fin, dejémoslo así por ahora, se me fue la palabra. Bueno, pongamos un último argumento. A mí se me ocurre de pronto que hay, bueno, como dos cosas. Es fuerte la Universidad de Antioquia en investigación y también tiene una gran oferta cultural. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál recomiendan? Dani, sí. ¡Ay! Ustedes no están viendo mi pantalla. Estamos viendo la presentación, Dani, las Ay, no. diapositivas. Bueno, ay, qué pena con ustedes. Creí que ¿alguno quiere decir algún otro argumento? Ay, gracias, discúlpenme por eso, no me había dado cuenta. Entonces aquí yo había puesto esto, el título. Por ejemplo, en la tesis a mí se me ocurre decir como, pues pensando acá, em, dada la realidad en la que nos encontramos, o la sociedad en la que nos encontramos, es necesario o pertinente que hayan profesionales calificados o profesionales con una formación integral para que puedan afrontar o enfrentar de la mejor forma los desafíos que sí, los desafíos que se encuentran actualmente. Algo así, o sea, sí, obviamente estoy diciendo idea que se me surge, pero obviamente, escribirla para que no se nos olvide y si
finalmente uno dice como, prefiero una idea como más contundente o algo así. Ah, bueno, esta es la introducción, perdón, en la introducción. Entonces, em, ir corrigiendo es lo importante. Bueno, un contraargumento, entonces, aquí puede ser. Ay, ya ahorita leemos las, es fuerte en investigación. Y acá, entonces, ¿qué fuentes podemos buscar? Pueden ser incluso investigaciones, puede ser también, ¿cómo es que se le dice a los, se me fue, creo que yo lo había escrito por aquí. Ah, bueno, también puede ser ranking, pueden ser, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama lo que hacen cuando rendiciones de cuentas? Bueno, sí, como pensando. Obviamente, puede ser que algunas no se encuentren y otras fuentes sí se encuentren la información, pero esa es parte de la búsqueda de la información. Requiere de investigación, investigar, consultar. Bueno, digamos que así, contraargumentos. Entonces, en los contraargumentos yo puedo pensar que aún se necesita trabajar o sí, aún se necesita trabajar por una mayor accesibilidad. Sin embargo, pienso que accesibilidad puede ser una palabra un poco amplia. Entonces podemos especificar, por ejemplo, el acceso a las personas de las personas con discapacidad. ¿Sí? Puede ser. Y acá entonces, luego de que pensando en que, digamos, una persona puede decir no, sí, sí, como qué contraargumentos pueden haber para que digan ni tanto la U puede ser la mejor opción. Luego de plantear el contraargumento, pues se busca refutarlo o afirmar nuestra idea principal, ¿cierto? Otro contraargumento puede ser que pueden decir que los paros, ¿cierto? O la intermitencia en el calendario académico. Entonces, voy a poner acá, paros. Y acá, como es un contraargumento, entonces, ¿qué podemos decir como contraargumento? Ah, no, pues a pesar de que haya paros, es importante por el derecho o defender el derecho a la educación. Se me ocurre que puede ser algo para afirmar que aunque hayan estas situaciones, pues un poquito que pueden ser negativas para otras personas, se le puede encontrar algo favorable o positivo ante estas situaciones. Y en la conclusión, entonces, ¿qué haríamos? En la conclusión se abordaría, entonces así haría como un breve consolidado de lo que se abordó sobre, entonces, ¿qué hablamos? Hablamos sobre la calidad humana universitaria, de la comunidad universitaria, es una institución acreditada, contraargumentos y decir como, bueno, por estas razones se afirma que la Universidad de Antioquia es una excelente opción para la educación superior. Y obviamente acá, referencias bibliográficas, siempre las referencias bibliográficas. Vamos a ver algunos de los ejemplos que pusieron acá unos compañeros, gracias a los que participaron. Ok, listo. Lista de chequeo. Bueno, así lo llamo porque recuerden que es un esquema. No es como que ese ya vaya a ser el texto académico, ¿cierto? Tener clara la idea central o tesis del ensayo argumentativo. Comenzar con una introducción acorde al ítem 1. Plantear, plantear y argumentar la tesis del ítem 1. Describir y exponer todos los argumentos que sustenten la tesis. Concluir de manera puntual acorde a todo lo escrito. 6. Finalmente, un título que resuma todo lo escrito.
Bien, aquí lo hiciste, la persona que lo hizo general como descripción, aunque lo que recomiendo también es ir, sí, como definiendo ideas más específicas, no tan general o descriptivo de lo que se quiere hacer, sino ya un poco de generar ideas. Aquí se pueden ir generando ideas en la parte de la planeación. Pero muchas gracias por tu participación. Ensayo. ¿Por qué estudiar en la UDEA? Tesis. Estudiar en la UDEA es una experiencia que te puede cambiar la vida. Wow. Listo. Vamos a ver los argumentos que van a afirmar esta tesis. A. El enfoque hacia el pensamiento crítico. Sí. B. Aprendes contenido relacionado con tu carrera. C. Creas redes de compañeros y amigos. Contraargumentos, requiere mucho compromiso de tu parte. Súper. Por ejemplo, en argumentos, el enfoque hacia el pensamiento crítico. Entonces ahí ya, como ya tenemos algunas ideas, tenemos entonces que pensar qué va a afirmar estos argumentos, ¿cierto? El enfoque hacia el pensamiento crítico. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué documentos o qué información o qué fuentes podemos buscar para afirmar esto? No es... bueno, aquí algunos respondieron a anteriores preguntas. Es que no, bueno, un contraargumento es que no es una universidad bilingüe. Puede ser, puede ser un contraargumento, toca entonces buscar cómo argumentar. ¿Qué creen ustedes que puede afirmar que tiene un pensamiento crítico? Yo pienso que pueden haber artículos en eso. El PEI. ¿Me podrías decir que pueden, pues para aprender también, qué es el PEI? Proyecto Educativo Institucional. Ok, bueno, sí. Sí, bueno, aquí se le llama, creo que es el mismo, ¿no? El proyecto, el plan, ¿cómo se llama eso? El plan de desarrollo institucional, ¿sí? ¿O es diferente? Debe ser, aunque miren, ahorita pues, acordé de eso del plan de desarrollo institucional. Ok, gracias. El plan de desarrollo son diferentes. Debe ser. El plan de desarrollo institucional es más como esos objetivos que se quieren también cumplir durante un periodo determinado, ¿sí? Digamos, en el tiempo en el que esté la administración actual. Entonces, en este caso tenemos el plan de desarrollo institucional 2017 al 2027. Gracias, Ana María. Allá dice, una cosa es el plan de desarrollo y otro el PEI. El primero es más general. Sí, ajá, incluso hay un plan de acción institucional. Así es, gracias. Entonces, estos documentos, claro, pueden ser una fuente que fundamentan el argumento. Gracias. Aprenderás contenido relacionado con tu carrera. Creas redes de apoyo de compañeros y amigos. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿O alguno quiere seguir, comentar algo? Pueden, si quieren, habilitar el micrófono. Bueno, si algo voy a seguir compartiendo, me dicen si ven mi diapositiva. Lo que les había comentado al principio, hay algunos espacios que la universidad ofrece para que podamos seguir fortaleciendo estas habilidades y conocimiento. Este espacio puede dar ideas, nociones, pero por ejemplo hay otros espacios en los que uno puede tener asesorías, tutorías para poder mejorar junto con un profesor o un tutor que nos ayude. Entonces, está lo que les mencionaba, asesorías Cleo. Voy a compartirles o ahora, bueno, ahorita les comparto ese enlace. Los bienestares de cada facultad ofrece tutorías en diferentes áreas o temas que necesiten los estudiantes. Entonces los invito a que ustedes puedan acercarse, sea a bienestar de la facultad o ingresar al portal de la universidad, que ahí hay información sobre esas asesorías que ofrece CLEO, el Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades. Y también encontré unas apps, unas aplicaciones para corregir ortografía y gramática. Estas son algunas
que en ellas uno puede ubicar el texto que querramos corregir. Pues si hay personas que se les dificulta la ortografía, pueden hacer uso de estas aplicaciones, teniendo en cuenta que obviamente no se vuelva como una forma de escapar a mejorar la capacidad de escritura en cuanto a ortografía y gramática, pero que puede ser una ayuda al momento de escribir y revisar los textos académicos. Entonces, por ejemplo, estas aplicaciones, uno ubica el texto y ella nos arroja como las palabras subrayadas que debemos cambiar o mejorar o corregir. Entonces me parecen como aplicaciones que podemos usar para poder ayudarnos con la creación de los textos académicos. Bueno, estas fueron unas referencias que yo utilicé junto con mis aprendizajes y conocimientos, y esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Ahí corroboramos siempre cositas importantes para el tema del proceso de escritura. Ahí de pronto, para los que estamos en ese momento como estudiantes de la universidad, es importante mencionar que al ser estudiante y pertenecemos a la UdeA, tenemos acceso a bases de datos, ¿cierto? A recursos digitales. Ujú. Entonces, importante, ustedes pues pueden colocar o googlear recursos electrónicos UdeA y les aparece un catálogo de diferentes herramientas que les puede facilitar ese proceso de búsqueda de la información. El sistema de bibliotecas, por ejemplo, Es- sí, También ahí se es pueden cierto. dirigir presencialmente a la universidad y hay gente capacitada que les puede colaborar como en esa búsqueda de información. Entonces, no, Dani, muchísimas gracias, aprendimos bastante. Creo que estos comentarios de agradecimiento también muestran eh, ese aprendizaje que también logramos obtener de tu experiencia, ¿cierto? Y también esas recomendaciones que hacías sobre los lugares, los sitios dentro de la universidad que nos pueden facilitar estos procesos. Entonces, no, muchas gracias también a todos y todas por haberse eh, aprovechado este espacio de la estrategia Aprender es un Parche, específicamente las de la su estrategia que es Rota lo que sabes. Nuevamente, muchas gracias a Dani por habernos acompañado. Recordar que de la estrategia se realiza los segundos martes de cada mes. Estar muy atentos entonces de las redes sociales de Vida de la Universidad de Antioquia para que sigamos entonces compartiendo estos conocimientos que nos traen los estudiantes para estudiantes. Entonces, no, muy buenas. Bueno, les deseo una muy buena Sí. tarde para todos, una linda noche y nos Y vemos entonces para... decirles, sí, perdón, decirles que sí, vamos a compartir tanto la grabación como la presentación que se usó en el taller. Entonces, gracias nuevamente a todos los que participaron y un feliz resto de día.